You are live, espera. Hugo, dinos si estamos en el aire. ¿Sí? Sí, lo estoy viendo yo. ¡Ah, sí! Sí, estamos en el aire y se puede compartir, veo. O sea que, ¿ves? Sí, se puede compartir. ¡Qué bien! ¿Me podéis decir aquí en casa si se está viendo desde mi perfil también, por favor? El mío. Carola. Vale. ¿Sí? Vale, pues lo pongo para arriba. Perfecto. Pues ya está, yo también lo tengo compartido ya en mi perfil. Yo también voy a ello, lo voy a compartir también. Un segundo. Bueno, hola a todos los que os vais conectando. Como es la primera vez que lo hacemos, un pelín en pruebas, pero nada, estamos ya y en nada empezamos, ¿vale? A ver. Y ahí estoy también, publicando. Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenida Carola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación desde Tenem Santa Coloma. Para nosotros es un placer tenerte y un lujo. Son las cosas buenas del confinamiento, ¿no? Que de otra forma no te hubiésemos podido tener aquí en Santa Coloma porque no tenemos presupuesto para traerte, a no ser que tú hubieses... ¿Vale? Y bueno, pues una de las cosas, tenemos que ver el lado positivo de las cosas y una de las cosas buenas de este confinamiento es que te podemos tener en directo aquí para la ciudad y para todos los que nos vean desde toda España. Así que bienvenidos todos y sobre todo, Carola, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Y felices. Y que si hay que ir en persona se va, que hay llave, muy rápido y muy baratico. Claro, esto al final lo tendremos que acabar imponiendo como una norma. Se nos ha ocurrido, como con el confinamiento, empezar a hacer estas cosas. Siempre habíamos apostado mucho por lo presencial, porque sí que es verdad que la cercanía y el poder tratar de tú a tú a la gente que viene a dar charlas y a la gente con la que normalmente colaboramos, pues para nosotros es lo mejor, porque no nos vamos a engañar, el poder teneros cerca a las personas que sabéis de esto. Nosotros somos unos novatos, en realidad. Para nosotros es un lujo y aprendemos mucho de vosotros, pero sí que es verdad que el poderos tener, aunque sea online, es a tener que empezar a pensar y empezar a aplicar con el tiempo. Así que esta es la primera y espero que no la última, aunque sea online, y espero también que te vengas para Barcelona algún día y para aquí, para Santa Coloma, y te podamos disfrutar también en directo. Carola es la presidenta estatal de Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Trans, y bueno, pues para los que no conocemos, que yo creo que somos muy pocos, pero para los que no conocemos la labor de Crisalis, pues bueno, Carola está en Sevilla, que lo sepáis. Espérate, que me muevo para un lado y como hace efectos... Me pasa igual, que no sé por dónde moverme. No tengo controlado el espacio virtual. Ella está en Sevilla, es la presidenta estatal y, bueno, pues nos gustaría que nos comentases un poco, pues, la historia de Crisalis, en qué estáis ahora y así que os podamos conocer un poquito también. Genial, pues me encanta cuando cuento la historia de Crisalis porque además yo no formo parte del inicio de la historia de Crisalis, entonces lo puedo contar desde un lugar de agradecimiento, ¿vale? Porque las primeras familias que gestan este movimiento tan bonito que fue las primeras familias de menores trans, ¿vale? En el Estado español, pues eran familias que estaban absolutamente perdidas. No había absolutamente nada, ningún tipo de información, ni legislación, ni visibilidad, nada de las personas menores trans, ¿vale? No había nada. Entonces eran familias que buscaban en internet pues lo que podían. Mi hijo se siente chica, mi hija dice que es un niño. Pues un poco lo que podían, ¿no? Con la información que tenían y encontraban cosas pues muy bárbaras porque se había hablado muy poco o nada, encontraban historias de mucho sufrimiento, de mucha exclusión social y se asustaban mucho, ¿vale? Entonces, estas familias
empiezan a organizarse, empiezan a conocer que hay otra familia en no sé dónde, en otra parte de España, empiezan a contactar como pueden. Estamos hablando de 2014, no estamos hablando de 1900 ni de 2000, primeros del 2000, estamos hablando de 2014, hace nada, 4 días, ¿vale? Entonces, estas familias empiezan a unirse, a conectarse y forman un grupito motor de 30 familias que les parecía, siempre lo cuentan, ¿no? Como con mucha nostalgia, que les parecía una barbaridad, ya de 30 familias que compartían vivencias, ¿no? Y entonces, de ese desconocimiento que había general, siempre desde la escucha a las protagonistas, que son las personas trans, ¿vale? Siempre desde ese amor y desde ese acompañamiento a sus hijos, hijas e hijes, que les contaban lo que necesitaban y quiénes eran, pues fueron generando el conocimiento sobre la infancia y juventud trans, ¿vale? Fueron generando conocimiento y empezando a empoderarse y decir, oye, es que esto no es solamente que nos juntamos para acompañarnos y contarnos nuestras penas y alegrías, es que nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos necesitan derechos, necesitan que se le conozca. Y seguro que si somos 30, podremos ser 50, 100, 200, hasta 1000 y pico, que somos ahora mismo en el Estado español solamente en Crisalis. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Crisalis? En este momento, pues Crisalis ya tiene una entidad, ¿vale? Yo siempre, como te he dicho al principio, yo llegué cuando ya había iniciado todo este movimiento y estoy muy agradecida porque al principio fue toda una lucha. Había que poner el lugar de la infancia y juventud trans, ¿vale? Había que construirlo. Ahora mismo todo eso se ha avanzado muchísimo gracias al trabajo incansable de muchas personas, ¿vale? Y ahora mismo, pues, Crisalis, ¿qué hace? Pues tenemos como varios frentes, ¿no? Digamos. El primer frente es el acompañamiento a las familias que de repente se encuentran en su casa, que su hijo, su hija, pues les dice, pues mira, yo soy un chico, soy una chica, o tengo una identidad distinta a la que me asignaron al nacer, y entonces pues las familias muchas veces nos llaman muy perdidas, ¿vale? Es verdad que últimamente empieza a haber familias que ya van teniendo otro conocimiento y no te llaman con ese susto en el cuerpo, ¿no? Que te llaman, oye, mira, me ha pasado esto, no pasa nada, le acompañamos con todo el amor y el respeto del mundo, pero hay algunas cosas que no tenemos claras, nos gustaría que nos asesoréis o, bueno, o simplemente compartir esta vivencia con otras familias y tal. Entonces, el acompañamiento a familias es como el primer paso, ¿no? La puerta de entrada. Luego trabajamos con lo que es educación y sensibilización al resto de la sociedad, ¿no? Tanto en el ámbito escolar, ten en cuenta que nosotras somos una asociación de familias, de personas infancia y juventud. Es decir, el ámbito escolar está muy presente en nuestras vidas porque tenemos niños, niñas, chiques, jóvenes, ¿vale? Entonces, pues el ámbito escolar es muy, muy importante para nuestras familias, ¿no? Entonces, pues vamos al ámbito escolar y hacemos formaciones tanto para alumnado, ¿vale? Para que con el resto de compañeros, compañeras y compañeros pues tengan una convivencia de conocimiento, de respeto y tal, al profesorado, a la comunidad educativa, a otras familias, cuando se prestan y demás, ¿vale? Y luego, bueno, pues yo qué sé, pues a agentes sociales, a funcionariado de los servicios sociales, de salud, de educación, pues un poco extendiendo un poco ese conocimiento acerca de la infancia y juventud trans para garantizar el acceso a los derechos y a una vida pues lo más plena y feliz posible de la infancia y juventud trans. Y luego pues hacemos también trabajo en incidencia política, ¿vale? Necesitamos generar leyes, porque no necesitamos solidaridad ni que la gente diga, ay, pues estas familias, pues vamos a apoyarlas. No, necesitamos derechos, leyes. Necesitamos que nuestros hijos tengan una vida plena y que digan, no, perdona, es que aquí tengo una legislación que me garantiza mis derechos, que me está cuidando, que me está respetando, y no es un favor que tú me vayas a hacer, ni voy a apelar a tu solidaridad ni a tu empatía. Voy a apelar a que tengo unos derechos reconocidos. Y eso se consigue con incidencia política. Entonces, digamos que eso serían como las tres patas fundamentales. Asistencia a las familias, acompañamiento a las familias, educación y sensibilización e incidencia política. Bueno, en eso todos, yo creo, en el tema de que la legislación en general en el Estado español se ha quedado un paso atrás. Bueno, las leyes suelen venir siempre tarde. Cuando todos hemos evolucionado suelen llegar las leyes y cuando llegan las leyes resulta que ya llegan tarde y que nosotros ya hemos evolucionado a un paso más. Mira, por los posts nos van haciendo preguntas. Luego,
haremos un repaso de todas estas preguntas, pero sí que es verdad que Elena nos pregunta qué principales cambios crees que son necesarios en el sistema educativo para incluir mejor al alumnado trans. ¿Y qué crees que necesita saber el profesorado? Como es una pregunta que no quiero que nos escape justamente ahora, si a ti te parece, igualmente, si me dejas un segundín de nada antes de contestarme, sí. Veo a Licey, Taibao y Pinto, que es de aquí de Santa Coloma, que nosotros teníamos conocimiento de que nos seguía porque veíamos que le había dado likes a algunas de nuestras publicaciones. Teníamos muchísimo interés en poder contactar con ella y así que, Alisei, porfa, escríbenos por privado a Intenem porque tenemos ganas de conocerte y tenemos ganas de que trabajes con nosotros. Así que, por favor, escríbenos. Y dicho esto, en cuanto al sistema educativo, pues mira, oye, ¿ves? Esta charla al final nos va a traer una socia nueva segurísimo. Y pues eso, para incluir mejor al alumnado trans y para de alguna forma, no te digo educar, porque yo pienso que el profesorado en la mayoría de los casos está educado, pero sí igual reeducar a ese profesorado en toda esta diversidad que hay actualmente. Vale, pues mira, una de las principales cosas que necesitamos y además es uno de nuestros principales caballos de batalla, ¿vale? Es la inclusión en los materiales educativos y en el currículo pedagógico, la diversidad corporal, ¿vale? Si tú estás diciendo en los coles que el cuerpo humano es de esta manera y de esta otra, hay personas, como son la infancia trans y la juventud trans, que directamente no se sienten identificadas, no se encuentran ahí, ¿vale? Y al resto de alumnado, al alumnado cis, pues le estás vendiendo y le estás contando parte de la verdad, pero no toda, porque hay personas que tienen corporalidades diversas, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante y es algo muy sencillo. En la página web de Crisalis tenemos, por ejemplo, unos materiales educativos inclusivos de libre descarga para todo aquel profesorado o personas interesadas en este tema que se lo pueden descargar, está creado, ¿vale? Entonces ya luego depende un poco de la voluntad de los coles y de los centros educativos. Pero para implementar ese tipo de... Dime. Que esa buena voluntad de los coles, nosotros aquí te hablo a nivel local o a nivel municipio en lo que es Santa Coloma, hay muy buena voluntad normalmente por parte de las AMPA, bueno, de las AFAS, que no crearemos ahora una discordia, de las AFAS, pero sí que muchos colegios, sobre todo lo que son concertados y privados, no tienen una exigencia en cuanto a formación afectivo-sexual ni al profesorado ni a los alumnos. No sé cómo, que sería totalmente necesaria por otro lado. Hoy nos están viendo los alumnos precisamente de un cole privado que me hace muy feliz porque están haciendo un trabajo sobre la diversidad afectivo-sexual en la ciudad, pero es una excepción, es decir, hay colegios concertados y colegios privados donde este tema les pasa de rasquis y nadie les está... Yo no me gusta decir la palabra imponer, pero yo creo que en este caso habría que imponerle un mínimo de formación en cuanto a la diversidad. Mira, no sé si vosotros tenéis que trabajáis a nivel estatal esa misma percepción. Claro, a nivel estatal, estamos pidiendo, pues como todo el colectivo, una ley trans estatal, ¿vale? Que regule todo esto y que regule todos los derechos que están vinculados con la vida de las personas trans, ¿vale? A nivel educativo, como las competencias hasta el momento son autonómicas, te puedo contar, por ejemplo, el caso de Andalucía, ¿vale? Que es donde resido y lo tengo como muy fresco, ¿vale? En Andalucía tenemos una ley trans andaluza que propone este tipo de materiales inclusivos, que en las escuelas se hable de diversidad, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué pasa? No obliga, ¿vale? Pero sí defiende. Es decir, si yo voy a un cole y le estoy pidiendo a ese cole que ponga estos materiales, muchas veces el colegio me dice, es que me da miedo que venga alguna familia y me denuncie, ¿vale? Y entonces le dices, pues no tiene por qué denunciarte porque, mira, tienes una ley aquí
¿qué te protege? Si viene una familia a denunciar, pues le dices, mira, es que estoy siguiendo las indicaciones de la ley. Sin embargo, sí que estamos trabajando a nivel autonómico, te hablo de Andalucía, te digo, porque es donde resido, sí que estamos trabajando a nivel autonómico, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas, ¿vale? Para que sí sea una obligación, porque estamos hablando de que necesitamos que los materiales educativos reconozcan a todas las personas que están en un colegio público, ¿vale? Que reconozcan y que hablen de todas las realidades de todas las personas que están en un colegio público. Y también se está tratando con las editoriales, ¿vale? Ahora mismo las leyes, muchas leyes a nivel autonómico, proponen a las editoriales que incluyan este tipo de contenido, pero estamos trabajando también para que poco a poco empiece a ser obligatorio. Es decir, si tú quieres entrar como editorial en un centro educativo público, tienes que tener un contenido que respete la diversidad afectivo-sexual, identidades sexuales y de género, etcétera. Nosotros aquí a nivel ciudad, en alguna reunión, de las pocas a las que se nos convocan, pero en alguna reunión sí que habíamos dicho que si esos colegios sabemos que los públicos sí que están más mentalizados, pero no todos, ¿eh? Pero al igual que ellos tienen derecho pues a las ayudas de libros por parte municipal o a las becas comedor, igual que ellos reciben esa prestación pública pese a ser privados o concertados desde la administración pública, aunque fuese a nivel municipal, también tienes derecho a unas cosas, pero también tendrías que tener obligaciones en otras. Claro. Que sería la forma de entrar en el sistema educativo a nivel municipal, porque no todo pueden ser beneficios. Tendrás que asumir también parte de obligaciones. Y claro, tu responsabilidad como agente social. Y fíjate en la educación, ¿no? Y luego, claro, pues esto va muchas veces acompañado de la educación, porque es probable que hay colegios donde a lo mejor tendrían voluntad, pero es un tema que a lo mejor desconocen y no tienen ni idea de la envergadura y de la necesidad que hay. Entonces, bueno, pues para eso estamos también un poco las asociaciones, para que vayamos haciendo ese trabajo de sensibilización y educación para que se visibilice la necesidad y la importancia de que estos contenidos estén incluidos en los libros y en los currículos oficiales de los colegios públicos. O sea, es que la escuela pública tiene que garantizar eso. Y ahora, y enlazando con esto, bueno, veo a Antonio Rosa que nos dice que es padre de un hijo trans y todos le respetan, pero a la hora de ir al cole de mi otro hijo cis, todos son dudas y miedos para impartir charlas por miedo a los demás profes y a las demás alumnas. Claro, es que ¿cómo contestamos a esto, Carola? Es que es un tema que nosotros desde a nivel asociativo y nos es tan complicado el poder dar respuesta a estas cosas hasta que realmente no haya una ley que obligue y ya no solamente que obligue, porque no es una cuestión de obligar, sino una ley que conciencie desde los más pequeños hasta ahora y a todo el profesorado, y ya no solamente al profesorado, sino a las AFAS, a los padres, a las madres y al resto de alumnos de los colegios. Es que es complicado, ¿verdad? Es un trabajo de valentía en este momento. Como tú bien dices, mientras no tengamos unas leyes que de alguna manera sí hagan obligatorio. Es que fíjate que nos da tanto miedo. A ver, no es porque sea una imposición, pero no sé, de la misma manera que es obligatorio contar la realidad de cualquier otra temática, ¿por qué no es obligatorio hablar de la diversidad? Si es verdad y es una realidad con la que convivimos entonces es necesario que el alumnado de los coles conozca su entorno y su contexto desde la realidad. Y no, esto sí lo vamos a contar y esto lo vamos a tapar. ¿Por qué? ¿Es algo malo? ¿Es algo que haya que ocultar? Entonces, pero sí que es verdad que ahora mismo sigue siendo un trabajo de valentía. De decir, vamos a ver, esto es lo que es justo y yo pues lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar desde el amor, lo voy a trabajar desde el conocimiento y a lo mejor lo que hablamos, ¿no? Pues tenemos que hacer este esfuerzo primero de ir y sensibilizar y intentar entrar desde esa manera, ¿no? De educar, de hablar con las AFAS, de que el propio alumnado tiene también mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque, bueno, pues desde una mirada menos adultocentrista, donde nos ponemos aquí a dedicarnos a organizar la vida de los chavales y de los niños en los coles, pues a lo mejor esos mismos chavales, esa misma infancia y juventud puede demandar, no queremos saber sobre esto.
¿vale? Y ellos tienen sus redes y sus formas de comunicarse y se puede hacer también un trabajo de sensibilizar y de crear redes, sobre todo a los más mayores, ¿no? Más de secundaria y tal, para que demanden. Queremos que se hable de esto en los coles, queremos que nos cuenten esto, porque yo tengo un amigo, tengo una amiga que es trans o que es gay o que tal, y no me estás hablando de él o de ella en el cole. Entonces, queremos plantarnos y que nos contéis sobre esto. Claro, piensa que justamente ayer teníamos una charla con una cantautora y escritora local y yo le decía, digo, es que yo, que ya tengo una edad, en todo mi EGB, en todo mi BUP, en todo mi COU, en todo mi historial académico, siendo lo que yo era, jamás tuve una charla de esto, jamás en los 1000 años que estás en el cole y en el instituto, no la tuve jamás. Igual, si yo hubiese tenido esta charla, pues igual hubiese tenido una seguridad en lo que me estaba pasando a mí, pero nunca la tuve. Y es que, claro, como yo tampoco, como el resto de mis compañeros tampoco la tuvieron, nadie estaba concienciado ahí. Claro, yo te hablo de los 80 y de los 90. Y yo creo que bueno, que esa situación sí que va a ir cambiando. Lo que pasa es que nos exponemos a lo de siempre. Y es que nos digan que nosotros estamos obligando a, ¿sabes? Es que nuestro lobby, llámese el lobby como se quiera, está imponiendo ese tipo de educación y entonces vendrán los grupos que ya sabemos a decir sobre nosotros, pero no hay que tenerles miedo. No hay que tener miedo, es que es eso, Xavi, es que no estamos imponiendo nada, estamos diciendo estamos aquí. Estamos aquí igual que tú. Y si se habla de ti, también quiero que se hable de mí, porque yo también necesito referencias. Yo también necesito referencias en los libros de texto. También necesito que el profe o la profe hable sobre mi realidad. También necesito que el resto de alumnado y mis compañeros y compañeras me conozcan. Entonces, pues yo creo que hay que trabajar desde un lugar, te digo, de quitarnos esos miedos, pero sí que es verdad que necesitamos los apoyos del gobierno, tanto locales, autonómicos y estatales. Los necesitamos para poder defender. Nos preguntaban ahora si creemos que con este gobierno que hay ahora durante esta legislatura se aprobaría la ley trans. Yo tengo mi opinión, pero prefiero escuchar la tuya. Yo confío en que sí. Yo confío en que sí, yo confío en que está sobre la mesa, que lleva ya mucho tiempo sobre la mesa y que ya es hora de meterle mano. Tenemos ahora mismo este contexto coronavírico, extraño, que lo ha parado un poco todo, pero yo siento un gobierno cercano, un gobierno comprometido con la diversidad, con el colectivo, y yo confío en que sí, en que se va a aprobar. Durante lo que fue ese gobierno posterior a la moción de censura, ese año y algo, esa ley ya estuvo sobre la mesa y precisamente fue uno de los partidos de los que ahora nos está gobernando quien puso en duda la conveniencia de aprobar esa ley. Por el tema de siempre, por el tema de que cómo vamos a aprobar algo donde una persona un día pueda decir que es un hombre y al día siguiente pueda decir que es una mujer. Esto no. Claro, tenemos un problemón con esto. Esto no se puede aprobar. Un problemón con esto. O sea, sí. Es que me parece un argumento tan chafardero, o sea, porque ¿cuándo pasa eso? De repente digas, ay, pues yo voy a ir ahora y me voy a declarar mujer porque a ver si me van a dar una paguita. Pues esto no tenemos un problema con esto. Sin embargo, sí tenemos un problema grave de vulneración de derechos de las personas trans. Tenemos un problema grave de acceso al mercado laboral de las personas trans. Tenemos un montón de problemas ahora reales que no estamos abordando por miedo a unos hipotéticos problemas futuros. Pero fíjate que el principal problema para aprobar esa ley, era el hecho de la autodeterminación de sexo. Eso les llevaba de cabeza. Y yo pensaba, digo, pero bueno, ¿pero qué más te dará que pero de cuántas personas estamos hablando que un día se pueda sentir hombre o pueda, pero qué más te da? Es decir, pero si la ley es mucho más que ese punto. Entonces, ¿de verdad que nos vamos a encallar en eso para no aprobar una ley? Yo me daría mucha pena que nos quedemos en las formas
y más durante este gobierno de coalición, vete tú a saber cuándo tendremos otro gobierno progresista. Entonces, me daría mucha pena que en este periodo no se aprobase por esas formas sin pensar realmente en lo que tiene de fondo, tiene de fondo esa ley. Totalmente, Xavi. Yo creo además que ese argumento que yo lo he escuchado y que es que de verdad, que como tú dices, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Qué problema grave tenemos para esto? ¿Vale? Y aunque una persona quiera ir cada día al registro a decir hoy me llamo Antonio y mañana me llamo Pepa, pero ¿qué problema tenemos con eso? Que va a tener que trabajar más el señor del registro. Es decir, pero de verdad el problema es, ¿no? Cuando realmente sí que lo que te decía, no sí que tenemos una serie de vulneraciones de derechos que se están dando actualmente que se subsanarían muchas de ellas con esa ley, ¿no? Y estamos dejándola sin aprobar por el miedo, pero yo creo que es una cuestión de absolutamente desconocimiento. Yo siempre digo que muchos de los problemas en torno a esta historia se solucionarían pasando una mañana con nuestras familias, de verdad. Te lo juro, cuando tú ves a un montón de niños, niñas, niñes y jóvenes felices, absolutamente pues con sus problemáticas del día a día de adolescentes, de sus notas, de sus novios, sus novias, sus historias y con unas vidas completamente normales, que no me gusta nada utilizar la palabra normal, pero por entendernos, ¿vale? Que tienen unas vidas, pues, que lo que quieren es tener una vida feliz, no, pues tener amistades, relaciones, familia, trabajos, estudios y ya está. Y entonces esta ley y poder acceder al ocio, al deporte, ¿vale? Porque tenemos también un tema con esto, el acceso al ocio, al deporte, las federaciones en un sexo, en otro. Pues todo esto necesita una respuesta. Y hay muchas personas pasando tragos muy complicados porque hay otras que no conocen sus realidades, tomando decisiones en base a supuestos hipotéticos de que eso, de que haya una persona que de repente vaya a ir cada día al registro a llamarse Fanny Carmen. Bueno, pues no sé. Sí, es una cosa que... Pero que no va a pasar, que no va a pasar. Que no va a pasar porque es que las personas que tienen que aprobar esa ley tienen tal nivel de desconocimiento que aún se les pasa por la cabeza que eso pueda ocurrir, pero es que eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Pero que de verdad, yo no sé qué yo espero que en esta legislatura sea la buena, que se tiren para adelante las dos leyes, tanto la ley trans como la ampliación de la LGTBI, pero sí que es verdad que hay como muchos flecos que realmente el aprobar estas leyes va a ser un arma arrojadiza por parte de la oposición y entonces como que les da, como que la oposición se va a quedar en unos clichés que luego la mayor parte de la sociedad los cree como reales y entonces tienen como miedo y hay que ser muy valiente y hay que ser valiente ya de una vez. Hay que ser valiente. Mira, yo creo que ahora mismo tenemos que apretar un poquito porque tenemos un gobierno abierto y receptivo. Hay que apretar un poco porque esta situación que tenemos ahora mismo no nos viene nada bien porque de repente todos estos derechos como pasa a ser, bueno, esto no es tan importante. Bueno, no es tan importante, depende para quién. Claro, ahí está. Depende para quién. Entonces hay que apretar un poquito para que no se vuelvan a olvidar de nosotros. ¿Vale? Porque ahora es verdad que hay que atender cosas muy importantes que afectan a toda la sociedad, pero es que también afecta a muchas personas. Claro, en su vida diaria y cotidiana. Y en sus posibilidades de ser feliz y de tener una vida plena y tal. Entonces hay que apretar un poquito las tuercas al gobierno ahora para que no se olvide de nosotros. Y además te digo, es decir, porque si ya la estadística de personas trans con contrato laboral en España es terrorífica, estábamos en el 89%, lo leía el otro día, de personas trans en este país no tiene un contrato laboral, eso quiere decir o que no está trabajando o que está trabajando en B, es decir, son personas de las más vulnerables que tenemos ahora en esta situación de crisis. Entonces, no sé, Marc Ambroyer y varias asociaciones hicieron una carta al Ministerio de Igualdad, pues intentando pedir que no se abandonase a estas personas en estos momentos de crisis, pero realmente no hemos sabido nada más y la estadística es aterradora. Es aterradora. Bueno, no sé. Porque ya de por sí es
no sé cómo decirte, no puedes hacer planes entiendo pero tienes que hacer planes de empleo de alguna forma para las personas vulnerables y ese colectivo es Claro. personas vulnerables y si hay que hacer planes de empleo para esas personas, pues en vez de hacerlas para tu primo, para tu cuñado y para tu vecino, pues oye, empecemos a hacer planes de empleo donde esas personas tengan cabida en el mundo laboral. Sí, así Totalmente. como leyendo de reojo, pero de verdad que nos estáis llegando, ¿ves? Nosotros nos ha afectado la situación del COVID porque el registro nos canceló la cita para cambiar de nombre y ahora volver a empezar. Nos escribe Belén. Bueno. Claro, es que es lo que hablábamos. Esta situación del COVID nos afecta a toda la sociedad, pero hay problemáticas que está teniendo, en este caso, bueno, pues muchos colectivos vulnerables, ¿no? Pero en este caso, pues las personas trans están teniendo algunas veces dificultades, para el tema de trámites administrativos, de cambios de nombre y tal. Están teniendo problemas de acceso a tratamientos, algunas personas, pues que sí que han optado por esa vida, ¿vale? Por esa vía de tratamientos hormonales y tal, pues están teniendo muchas dificultades de acceso por el tema de las dificultades para tener consultas médicas y tal. Tenemos un tema con menores que no están acompañados y que viven en casas confinadas con familias que son hostiles y que están sufriendo violencias. Esto es un tema que nos preocupa un montón en Crisalis y, de hecho, estamos haciendo grupos de acogida para estas personas que puedan tener unos espacios de seguridad, de acompañamiento y de afecto en estos momentos tan complicados, porque hay personas, ya te digo, que sus familias, o sea, el hogar para muchas personas es un lugar de seguridad, pero para otras muchos no lo es un lugar de violencia. Entonces, pues, dentro de la dificultad y de lo que estamos viviendo, que es complicado para todas las personas, hay colectivos para los que está siendo más difícil y no podemos olvidarlo y tenemos que ponerlo en primera línea. Ha sido ahora en este mes y medio la primera vez que hemos empezado a recibir mensajes de muchas personas que están en casa aquí en Santa Coloma, personas que no conocíamos y que no se habían acercado a nosotros hasta ahora. Y que nos están escribiendo mensajes bastante desesperados en los que nosotros intentamos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, a ayudar. Sí que es verdad que no somos expertos, somos una asociación pequeña, intentamos derivar, pero por primera vez nos estamos dando cuenta de la magnitud de la tragedia, de personas que llevan en casa un mes y medio donde no pueden expresarse libremente. Y esta situación yo pienso que nos está afectando mucho a todos y en especial a las personas más vulnerables. Más vulnerables. Y mira, me gustaría decir una cosa que antes me quedaba ahí con la cosa de decírtelo. Esta situación del COVID está siendo una maestra en muchas cosas, ¿no? Es muy difícil, pero al mismo tiempo está siendo una maestra en muchas cosas. Hay medidas que se están tomando de emergencia que en otros momentos era impensable porque, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Un poco por eso del miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto no, habría que pensarlo, vamos a darle tiempo. Y sin embargo, pues ha tenido que ponerse rápidamente en funcionamiento porque era lo que había. Pues vamos a coger ese impulso, vamos a soltar miedos y vamos a abordar todo lo que es importante. Y vamos a dejar de dejar cosas de lado porque puede ser, nos da miedo, vamos a esperar a que esté un poquito más cuajado. Pues no, pues en este caso está mucho más que cuajado. El colectivo está pidiendo con la voz fuerte, alta y clara lo que necesita. Y está plasmado en un papel, porque se apruebe y ya vamos a seguir avanzando. Y ya está, y no nos planteemos mucho más. Nos preguntaba Elena si pensábamos que el tema del PIN parental, exactamente la pregunta no sé cuál era, Elena, si te la puedes volver a escribir. Si pensábamos que iba a ser complicado algo sobre el PIN parental, si puedes volver a escribirla porque se nos ha quedado muy atrás. Y también me preguntaba a mí respecto al porcentaje que yo había dado, ese estudio, y es un estudio muy interesante sobre el porcentaje de personas trans sin contrato laboral, lo puedes encontrar en la web de Barcelona Activa, en una guía de trabajo inclusivo LGTBI. ¿Vale? Entonces, ahí tienes el PDF, te lo puedes bajar y tienes un montón de datos que si estás
haciendo un trabajo que va a venir fenomenal. Si nos escribes por privado, te pasaremos el enlace si quieres, ¿vale? Mira, la pregunta era esta. ¿Pensáis que el PIN parental y otros vetos de este estilo, con el auge de la ultraderecha, son desafíos reales que tenemos por delante o que no podrán aplicarlos por ahora? Pues mira, yo creo que el PIN parental ha hecho más ruido que daño real, ¿vale? Lo que yo creo, lo que creemos en Crisalis es que este tipo de medidas o de políticas o de iniciativas que hace la oposición, ¿no? Y este tipo de partidos, este tipo de movimientos, es hacer ruido. Y también creemos que cuanto más ruido hagamos por aquí, por este lado, al respecto, mejor les viene. Entonces preferimos no hacer mucho ruido. Sí que estamos en contacto con los gobiernos autonómicos, sobre todo, ¿vale? Sí que estamos en contacto con los gobiernos autonómicos para pedir que se expresen claramente en contra. Es decir, que esté tufillo en el ambiente de que esto se llevará a cabo o no se llevará a cabo, que desde los gobiernos autonómicos quede tajantemente claro que no se van a aplicar, ¿vale? Porque es que estarían vulnerando un montón de derechos. No tiene recorrido legislativo, no tiene recorrido jurídico, porque es que a la mínima que empiece a caminar, se empieza a encontrar obstáculos a nivel jurídico y legislativo que no se puede aplicar, ¿vale? No tiene recorrido, o sea, se puede parar a la mínima. Entonces es como hacer mucho ruido. No creo que hay que darle mucho pábulo a estas historias, porque es lo que intentan, generar un clima social de conflicto, un clima social de poca, ¿sabes?, de poco apoyo al colectivo. Entonces creo que merecen no darle mucho ruido, mucha respuesta. A nivel mediático, por lo menos. Yo pienso un poco... Claro, yo pienso un poco como tú, ¿no? Mientras que nos tienen entretenidos con algo como el PIN parental y nos tienen haciendo posts en contra del PIN parental y de las ideas que se les ocurren, no estamos pensando en otras cosas. Además, cuanto más les contestamos, más campaña a favor les estamos haciendo. Así que sí que es verdad que no tienen un recorrido más allá de esas ideas de bombero que se les van ocurriendo, y pienso que entre todos tendríamos que empezar de alguna forma a ignorarlos y a trabajar realmente por lo que son nuestras asociaciones y nuestros derechos, obviando todo lo que venga por ese lado, porque si malgastamos nuestros esfuerzos en contestar todo lo que toda la basura que se les ocurra irnos echando a nosotros, ni nosotros podremos avanzar y encima estaremos entrando en el juego precisamente que es el que ellos quieren, el de desgastarnos y el de poner a la sociedad al final en nuestra contra. Entonces, pienso que tenemos que seguir nuestro camino, seguir nuestro trabajo e ignorar eso que viene por ese lado, porque si no, no conseguiremos avanzar. Sí que es verdad que totalmente, vamos, estamos de acuerdo. Sí que me parece importante eso que decía de que los gobiernos autonómicos, el gobierno estatal, si procede, se posicionen y dejen muy claro al resto de la sociedad que ese tipo de medidas no van a seguir adelante, para que también se corte ese clima de debate. O sea, ese debate no existe, porque esto no se puede aplicar porque va contra un montón de leyes. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que falta ese punto de valentía, ¿no? Salta la noticia. Exactamente. Salta el PIN parental. Y de pronto nos vemos los colectivos y las asociaciones machacados e intentando concienciar sobre que este tema no se va a poder aplicar, pero por parte de lo que son las instituciones hay un silencio administrativo absoluto donde nadie dice que esto no se va a poder aplicar y al final somos nosotros los que tenemos que estar dando esa respuesta, ¿no? Falta ese punto de valentía por parte de la administración de decir, oiga, no, señores, no se equivoquen, ustedes pueden plantear lo que quieran, pero esto no se va a poner en práctica de ninguna forma porque estaría vulnerando derechos. Falta ese punto de valentía. Falta ese punto de valentía porque además en muchos casos, pues desafortunadamente, este tipo de ideología y de tal, pues ha tenido, como sabemos, un impulso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos gobiernos tienen presencia y esa presencia hace que tengan acuerdos con algunos gobiernos y entonces falta esa valentía de decir, ostras, es que si les paro los pies en esto, igual no me apoyan en aprobar no sé qué historia. Entonces está el juego político ahí en medio. Pero bueno, pues ahí estamos nosotros dando caña y reclamando que se posicionen. Para dejar un poco... Es difícil. Para dejar un poco el tema político así un poco de
porque ahí podríamos tener otro debate, pero sí que el otro día cuando estuvimos hablando tú y yo por teléfono, hablábamos de esta tendencia que hay últimamente por parte de algunas asociaciones trans y de querer abandonar lo que es el colectivo LGTBI, ¿no? El querer dejar de figurar dentro de esas siglas para tener unas siglas completamente propias y dejar de ser un colectivo unido y que cada uno vaya por su lado. No sé, supongo que vosotros habéis percibido esa tendencia también. Y claro. no sé, sí. A ver. Podrías decir, sí. Esto tiene chicha, ¿no? Este es un tema que tiene chicha. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con que se nos propone un colectivo, fíjate tú, un colectivo LGTBI, Q+, no sé qué, y un montón de siglas más, ¿no? Vale. Entonces estamos asumiendo que todas las personas LGTBIQ, no sé qué, somos un colectivo homogéneo con las mismas necesidades. Esto ya va a empezar, ¿vale? Es como si dijéramos el colectivo de personas hetero. Aquí en su sano juicio se le ocurre que las personas hetero tienen todas las mismas necesidades, deseos, planes, proyectos vitales, etcétera. A nadie. Pues entonces de repente que a todos les rarites vamos ahí al saco de LGBT. En un saco y ala, venga, derechos ahí y ya repartid como podáis. Entonces, esto es el primer debate, ¿no? Bueno, que es una reflexión. Una reflexión, oye, que dentro del propio colectivo pues nos tenemos que hacer, ¿no? Pues hablo de colectivo por hablar de cómo venimos hablando hasta ahora, ¿no? Pues que todas las personas que formamos parte de alguna de esas siglas, ¿vale? Pues, porque yo, por ejemplo, soy una mujer bisexual y soy madre de un niño trans. Y yo como mujer bisexual no tengo las mismas necesidades que mi hijo trans o como mujer cis, en fin, todos somos muchas cosas, no solamente una letra. Entonces, ¿qué pasa? Que meterlo todo ahí, pues invisibiliza realmente las necesidades. Y hay unos colectivos o hay unas personas o unos grupos de personas dentro de esas siglas que igual han podido avanzar más en cuestión de derechos y tal, y otras, sin embargo, se han quedado atrás. Si damos por homogéneo a todo el colectivo, parece que estamos avanzando a la vez cuando no es así. O sea, por ponerte un ejemplo, de los manuales de trastornos mentales se sacó la homosexualidad creo que en el 98, ¿vale? Y la transexualidad en 2018. Estamos hablando de un montonazo de años de diferencia. Fíjate qué ritmos tan distintos. Estamos hablando de una historia reciente, es decir, una historia reciente, recentísima. Exactamente. Historia reciente, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de hace unos cuantos años. Entonces, estamos necesitando, pues, ya aterrizar. Claro, como todo históricamente, el movimiento como tal, LGBTIQ y todas las siglas, ha tenido su momento de importancia, porque es una ruptura, ¿vale? Había un momento en el que ni siquiera se podía hablar de eso, de que alguien fuera homosexual, no se podía hablar de eso. Entonces, tiene su importancia histórica hablar del colectivo como colectivo, de todos los rarites a un lado y los normales a otro, ¿no? Entonces, hay un momento en el que es importante históricamente porque rompe, pero ya va llegando un momento en el que hay que ir desgranando. Venga, vale, hay conseguido estos derechos, ahora vamos porque incluso en la propia sociedad hay muchísima confusión acerca de la diferencia entre orientación sexual e identidad. O sea, no es lo mismo quién soy yo que quién me atrae. Entonces, simplemente por el hecho de empezar a hacer un conocimiento colectivo más aterrizado con la realidad y con esas diferencias de que no es lo mismo, o fíjate la intersexualidad, ¿no? Que es otra historia. Entonces, que ese conglomerado ahí de personas que sí tenemos en común que no somos cis hetero, pero por todo lo demás, pues tenemos necesidades muy diversas. Entonces, claro, las personas trans empiezan a decir, oye, vamos a empoderarnos porque nos quedamos atrás y nuestros derechos no están no están en la primera línea de esta lucha. Entonces, tenemos que reclamar lo nuestro. Porque hay derechos como el tema del acceso al mundo laboral, ¿vale? Que es un problemón. Hay derechos relativos a la asistencia sanitaria, no solamente por el hecho
de acceder a tratamientos o no, porque eso es una cosa que yo siempre, o sea, si no lo digo, reviento en cualquier charla o cualquier foro en el que hable. No todas las personas trans optan por el camino de un tratamiento hormonal o de modificación corporal, no todas optan por eso, pero, pues, por ejemplo, los hombres trans tienen dificultades de acceso a una consulta ginecológica, por ejemplo, ¿vale? Y esto es un problema que tienen los hombres trans, que es una violencia que se ejerce sobre sus vidas y sus cuerpos, ¿vale? Entonces, estos son necesidades muy concretas de las personas. Por eso es muy importante que, aunque sí creo que tiene sentido que en algunos espacios sigamos yendo de la mano, sí, pero que en otros espacios se reivindiquen las necesidades concretas de las personas, de los colectivos, ya desgranando toda esa amalgama de siglas. Todas las siglas. Yo también lo pienso. Sí que es verdad que nosotros desde la asociación siempre hemos sido muy conscientes de que si a alguna de las letras de todas esas siglas le teníamos que dar importancia, y no hay charla que no acabemos diciendo que la T para nosotros son los y las y les valientes, pero claro, llega un punto, yo os entiendo perfectamente, llega un punto en el que si vamos todos de la mano, hay cosas muy, muy concretas de cada una de estas siglas que va a costar mucho alcanzar, porque siempre habrán derechos que pasen por delante de otros, y creo totalmente necesario el que cada sigla de ahí. Hablando hace poco con unas amigas lesbianas, nos decía, bueno, es que si yo sufro una agresión sexual por parte de un hombre, me decía, es que el tratamiento psicológico que me tienen que dar a mí como lesbiana no es el mismo que le tienen que dar claro, a una mujer heterosexual. Entonces, claro, yo hasta que no me comentaba claro, esta problema, yo era algo que decía, que ni me lo había planteado. Y entonces, claro. sí que Es que verdad. hay una normatividad que subyace y que hasta que no conoces concretamente de primera mano lo que ocurre, o sea, yo te voy a contar una mini, porque estamos hablando de Crisalis, pero te cuento como mujer bisexual una mini historieta que me ocurrió a mí. Yo fui a una clínica ginecológica para hacer una revisión y tal, y en ese momento yo tenía una relación con una mujer. Y me decían, ¿qué método anticonceptivo usas? ¿Usas preservativo? Yo, no. ¿Usas la píldora? No. ¿Y qué método anticonceptivo usas? Digo, pues mira, es que no tengo riesgo de quedarme embarazada porque mi pareja es una mujer. Y entonces, ¿para qué quieres ir al ginecólogo? Claro. Me decía la propia, ¿sabes? Y dices, pero Dios mío, o sea, que falta de conocimiento a todos los niveles. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que hacemos en las asociaciones de formación al personal de los servicios sanitarios, sociales, educativos, porque son personas que están tienen una incidencia muy grande en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestro acceso al derecho. Porque si yo tengo una ley que me recoge mis derechos, eso es muy importante. Pero si luego el funcionariado que está ahí y que tiene que garantizar que yo acceda, que me abra la puerta a ese derecho que reconoce la ley, si ese funcionariado no tiene la formación suficiente, pues a lo mejor supone una barrera que no debería suponer. Y eso es por eso claro, creo que es tan importante. Y además yo creo que en primera instancia también somos... Uy, que se me cae el ordenador. Yo. En primera instancia también somos nosotros, las asociaciones, quien recibimos estos inputs. O sea, el input que te comentaba de estas amigas lesbianas, es decir, este primer input es que a mí me tiene que atender la policía local o me tienen que atender los Mossos de Escuadra. Yo tengo la certeza de que van a saber atender una agresión sexual a una mujer lesbiana. Y decía, claro, yo mismo me lo había planteado. Entonces, somos los claro. en recibir esos inputs y nosotros con nuestras asociaciones, nosotros que somos muy pequeñitos en menor medida, pero vosotros que sí que tenéis una red estatal mucho más, somos los que tenemos que canalizar de alguna forma esas informaciones de realidades. Mira, hace poco hablaba con una amiga mía, policía, ¿vale? Porque, bueno, como decíamos al principio de la conversación, cuando ocurren estas crisis tan gordas, digamos que los derechos de las minorías pasan bueno, ahora no es tan importante esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
Las personas trans tienen derechos recogidos en diferentes legislaciones, en diferentes, a niveles tanto estatal como autonómicos y locales, ¿vale? En diferentes, según los territorios, tienen derecho a, si son pues, detenidas por la policía, identificadas por la policía o lo que sea, tienen derecho a ser tratadas por su identidad y por su nombre sentido. Esto necesitan conocerlo los cuerpos de seguridad, porque si no lo conocen, pues se pasan por encima del derecho, ¿vale? Entonces, por eso, las asociaciones, como tú bien dices, recibimos esos inputs y decimos, no, mirad, es que estamos teniendo estos problemas. Nos están llegando casos de personas que están siendo, pues, en la calle o lo que sea, relacionándose con la policía por algún motivo y no están siendo respetadas sus identidades. Y necesitamos que esto lo corrijáis, porque está recogido su derecho. Pero si no lo hacéis cumplir con una buena formación a vuestros equipos y demás, pues da igual que esté recogido en el derecho. Entonces, bueno, pues es una responsabilidad compartida. Yo creo que las asociaciones, es decir, yo creo que la administración tiene la obligación de formar a su personal, ¿vale? Su funcionariado, pero yo también creo que las asociaciones tenemos esa parte de somos un agente, ¿no? De la ciudadanía, somos un agente civil de formación, de trabajo en conjunto y tenemos esa parte como pues de sujetos de responsabilidad, ¿no? A la hora de hacer llegar todos esos inputs, como tú dices, a donde haga falta. A donde haga falta, sí. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien y vamos a intentar no pasarnos de los aplausos, pero igual nos pasamos, ¿eh? Otra de las cosas que estuvimos hablando el otro día tú y yo por teléfono y que nos dio para mucho y que es una lástima, pero es una realidad y una realidad que está pasando ahora mismo en nuestro país, es ese rechazo por parte de algunas asociaciones feministas, ¿no? Nosotros en nuestra ciudad, de hecho, en Santa Coloma, es algo que estamos viviendo o es algo que además se declara públicamente en plenos municipales y a través de tweets de políticos de la ciudad, pues ese rechazo al sentimiento de que una mujer trans tenga los mismos derechos que una mujer biológica, que dicen ellas, ¿no? Y ¡ay, qué susto de biológica! Yo cuando hablan de la mujer biológica me quedo un poco así como si las personas trans fueran cyborgs. Sí, o como si fuese un yogur, ¿no? Es biológico y esa mujer también, ¿no? Biofrutas. Entonces, ya te digo, aquí en la ciudad es algo que hemos vivido muy, muy de cerca, nos ha dejado totalmente perplejos porque además, fíjate que cuando hablábamos de las diferentes realidades de las siglas, de la L, de la G, de la T, de la B, de la I, pero que al final hay derechos que tienen que ser compartidos y reivindicaciones que tienen que ser compartidas. Nos hemos encontrado con mujeres lesbianas que de golpe y porrazo reniegan de las mujeres trans porque dicen que no son mujeres biológicas y que no pueden tener los mismos derechos que las mujeres trans y que no pueden participar de un 8 de marzo y mil barbaridades más. Entonces, no sé cómo habéis vivido vosotros desde Crisalis todo ese tema. Pues mira, yo con este tema, como muchas personas, ha habido momentos en los que he estado muy cabreada. Pero voy a intentar hablarte un poco desde el amor y desde la comprensión y desde la empatía, ¿vale? Hay varias cosas aquí, ¿no? Como en todo, hay varias cosas. La primera es que, de la misma manera que no podemos meter en una amalgama de siglas a todas las personas que no son hetero, que no son cis hetero, tampoco podemos meter una amalgama en el sujeto mujer, como si la mujer fuera un sujeto homogéneo, ¿vale? Con las mismas necesidades y las mismas problemáticas y los mismos deseos y los mismos todo. El sujeto mujer es diverso y hay mujeres racializadas, hay mujeres migrantes, hay mujeres blancas, hay mujeres trans, hay mujeres cis, hay mujeres lesbianas, hay mujeres heterosexuales y hay mujeres diversas. Entonces, pero mujeres, con un mínimo común denominador que es soy una mujer. Y ahora, pues, los ejes de opresión que me atraviesen, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, vamos a entender y vamos a coger que el sujeto mujer es diverso. Yo desde el feminismo, porque, bueno, yo he militado antes de estar pues mucho más metida en el transfeminismo, ¿vale? Desde que mi hijo Alex me dijo soy un niño y empecé a militar más por sus derechos, pues yo he sido militante feminista. Entonces, esos discursos no me son nuevos, ¿vale? Yo quiero entender, ¿vale? Que ese discurso de exclusión de la mujer trans
es un discurso, una vez más, de desconocimiento, ¿vale? Es un discurso de desconocimiento. Y quiero entender que es un discurso desde el miedo a perder fuerza en una lucha que todavía tiene mucho que luchar. Definitivamente el feminismo tiene mucho que luchar y mucho que conquistar todavía. Falta mucho, ¿vale? Pero es que una cosa no quita la otra. Es que vamos juntas en esto, ¿vale? Y yo entiendo que los cuerpos sufren unas violencias, ¿vale? Y que los cuerpos, me vas a permitir la expresión, con coño, sufrimos unas violencias, ¿vale? Que son concretas hacia nuestros cuerpos. Y siento que esa demanda de los grupos feministas radicales y tal tiene mucho que ver con esto. No neguemos las violencias que los cuerpos con coño sufren. Y no las estamos negando, no las estamos negando. Pero es que también hay hombres trans que lo portan, ¿vale? Y entonces esos hombres también sufren violencias. Por ejemplo, lo que te decía antes, hombres que no tienen derecho al acceso a determinadas cuestiones relacionadas con su salud, como es una consulta ginecológica, o un hombre gestante, ¿vale? Tú imagínate un hombre gestante, la cantidad de violencias que recibe a nivel social, a nivel médico, además. Entonces, bueno, claro, es que eso ya, en la cabeza de algunos, eso ya es haber llegado al máximo. Me revienta la cabeza. Pero lo que yo quiero defender con esto es que incluir a las mujeres trans en la lucha feminista como sujeto del feminismo no está negando las violencias que determinados cuerpos sufrimos por el hecho de tener estos cuerpos. No las estamos negando. Estamos abriendo a que el patriarcado y las violencias machistas recaen sobre diversidad de personas que son el sujeto mujer en su conjunto y no solo, porque también sobre las personas homosexuales, también sobre las masculinidades y también sobre un montón de cosas. Entonces, vamos a entender que estamos unidas en esto. No vamos a excluir, vamos a intentar mirar desde el amor. Mira, hay una cosa que me gusta mucho en las familias de Crisalis. Xavi, en Crisalis hay familias de todo tipo, porque niñas y chiques trans, imagínate, o sea, no son todo personas de izquierda, feministas, súper formadas, con un discurso, pues para nada, hay personas de todo, familias de todo, que no han escuchado de esto en su vida, que no tienen ni idea. Otras que sí, pero hay muchas que es la primera vez que les cae una cosa así y dicen, ¿esto qué hago ahora, no? ¿Y qué es esto del feminismo? ¿Qué es esto del transfeminismo? Pues estas personas, que yo me emociono de pensarlo, no son personas que no han tenido en la vida contacto con esto y de repente por amor a sus hijos lo entienden todo, ¿vale? Lo entienden todo y se convierten en activistas y luchan a nivel social, a nivel de sus barrios, de sus pueblos, a nivel político, por una cuestión de amor, de comprensión y de empatía. Pues vamos a intentar llevar ese amor a los movimientos. Vamos a intentar llevar ese amor, esa empatía, ese escucharnos y el ir juntos a por el enemigo común, que es el cis-heteropatriarcado, que no somos entre nosotras. Nosotros el otro día hablamos, pero hoy lo comento en público, sí tenemos a padres de niños trans y de niñas trans en la asociación. Y es gente pues de una ciudad pequeña, es gente de mi generación o de una generación un poco más mayor que nunca habían recibido, igual que yo, ningún tipo de formación afectivo-sexual y que de golpe y porrazo en casa se encuentran con esta situación, ¿no? Con el hecho de tener una hija trans. Entonces, yo los veo ahora y los veo tan volcados de verdad, yo sí me emociono, pero que la primera vez que... muy emocionante. La primera vez que yo hablaba con ellos y me contaban es que me ha dicho que tal, es que me ha dicho que quiere, es que no voy a decir nombres porque no los voy a decir, pero que él no es tal, que él es tal y ahora veo cómo ellos de ese primer shock en el que no entendían absolutamente nada, Carola. O sea, nada. Familias que llegan no entienden nada, pero que me está diciendo esto. Nada. Era todo un pozo de no sé qué está pasando en mi casa. Es que yo le estoy diciendo por el caso que tengo más de cerca, no, es que yo lo estoy diciendo, no, lo que a ti te pasa es que eres lesbiana y y yo le decía, no le está,
no le está pasando eso, le está pasando otra cosa y tenéis que empezar a asumirlo. Entonces, sí que es verdad que a ese nivel pienso que las asociaciones son los que hemos estado como más cerca, o vosotros muchísimo más que nosotros, porque nosotros al final somos una cosita muy pequeña e intentamos hacer lo que podemos en una ciudad pequeñita, pero sí que es verdad que hemos sido los primeros que hemos recibido esto y es emocionante ver cómo esas familias en las que no tenían ni idea de lo que estaba pasando han sabido adaptarse a la situación, han sabido ayudar a sus hijos y bueno, y que esto dure muchos años. Ya te comenté el otro día uno de los problemas que teníamos y a raíz de eso pues te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque parece como que hay que ahora son los aplausos. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hora es? Las 8. Las 8. ¿Hacemos un aplauso virtual o cómo? Venga, un aplauso, un aplauso. Porque no me gustaría, o sea, antes de acabar ya te digo que me gustaría que estuvieses con nosotros otra vez en otoño, si puede ser así, si puede ser en persona porque tengamos presupuesto en persona y si no así, aunque sea online, porque nosotros siempre dedicamos todas las actividades del otoño. Para que se escuche. Ah, mira, se escuchan los aplausos ahí. Sí, aquí están aplaudiendo. Siempre dedicamos el otoño a las personas trans. Todas las actividades que hacemos en el otoño desde la asociación son para intentar concienciar sobre las diferentes realidades trans en la medida de lo que nosotros podemos. Pero sí que te invito a que en otoño nos vuelvas a acompañar. Pero no me gustaría que se nos quedase esto en el tintero, porque sí pienso que a raíz de dar más publicidad a otras cosas que sí que hablamos el otro día por privado, pero que es mejor ya ignorarlas y empezar a trabajar y mirar para el futuro. Hay como esa idea, como esa conciencia, ¿no? De que pues bueno, que como que estamos empujando a los menores trans a hormonarse, a ciertos caminos, ¿no? Hay como una visión de que les estamos empujando a que hagan todo eso. No sé por qué los tendríamos que empujar nosotros, pero en realidad y que hay un deseo en su mayor parte por parte de estos menores y también por parte de los adultos de esa hormonación, de ese convertirse en lo que el heteropatriarcado tiene definido como un hombre o una mujer. Y parece que si estás fuera de ese binomio, ya, quedas fuera, ¿no? Y hay como esa creencia de que es que no. Porque cuántas veces me preguntan, pero ¿está operada o no está operada? ¿Es que se hormona, no se hormona? ¿Es que tal? ¿Es que sí? Ella no sé cuántos. Entonces es como que a ese nivel hay como una creencia y una presión social a adoptar ese rol de género que se supone que te pertenece, que yo pienso que también está perjudicando muchísimo a eso. Y luego leemos las declaraciones que leemos y nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, pero sí que es verdad que hay como una creencia popular, no sé por qué extraño motivo, que empuja hacia ese sentido. Pues esto es un poco la madre del cordero, ¿eh? Claro. Es uno de los temazos. Pues a ver por dónde empiezo. Por un lado, la cuestión de que los cuerpos tal como están son perfectos. No existen los cuerpos equivocados. Eso no existe, ¿vale? Yo no quería decir, he estado dándole 1000 vueltas a mi reflexión para no decir... Claro, y cojo yo y la suelto, ¿no? Porque la odio. Entonces... Sí, yo también la odio totalmente. Pero bueno, me apunto tu estrategia de darle 1000 vueltas, aunque también algunas veces me gusta decirla porque es como lo que mucha gente dice, ¿no? Vive en un cuerpo que no... Y dice, ¿cómo se puede vivir en un cuerpo que no es el tuyo, ¿no? Que vas por la calle y te dicen, oiga, mi cuerpo, ¿cómo me lo ha quitado usted? ¿Cómo es, no? Eso es imposible. Entonces, los cuerpos son perfectos como están. Y hay una creencia, como tú dices, de concebir desde el desconocimiento total a las personas trans como personas que están locas por modificarse su cuerpo para hacerlas iguales a las de las personas cis, ¿vale? Y esto no es así, esto no es la realidad. Hay algunas personas trans que desean
modificar algunas partes de su cuerpo por un tiempo, para toda la vida, por un tiempo y luego de repente se dan cuenta de que a lo mejor voy conectando conmigo desde otros lugares, conociendo otras personas y bueno, esto como me lo voy a plantear. Hay personas que directamente pues no tienen ningún deseo de modificar ninguna parte de su cuerpo y viven con su corporalidad desde la profunda aceptación, pues y ya está, ¿no? Y cualquier persona, también personas cis, pueden querer cambiar alguna parte de su cuerpo para encontrarse mejor. Esto es una cosa que le puede pasar a cualquier persona, no solamente a las personas trans, ¿vale? Sí, creo que, y siempre lo digo, que es muy difícil hacerle, o sea, yo personalmente, y esto es una cuestión que lo digo con un profundo respeto, porque cada persona trans es la protagonista de su vida y es quien toma sus decisiones y es la que sabe, conoce sus necesidades y deseos, ¿vale? Pero yo sí he visto a personas trans, sobre todo a jóvenes, con muchas dificultades para aceptarse y que cuando han conocido a otras personas trans, esa dificultad se ha relajado. Y a lo mejor ese deseo de modificar algunas partes se ha rebajado, ¿vale? Porque el empoderamiento que les otorga conocer a otras personas con sus vivencias y conocer a otras personas con corporalidades diversas y con diversidad de identidades y de tal, pues de repente dices, vale, no todo es como yo lo veo en mi contexto chiquitito, sino que hay un mundo de diversidad maravilloso en el que puedo ser quien soy siendo como soy, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy difícil y muy complicado pedirle a una sola persona, enfréntate tú, solito, solita, solite, a esa idea que el cis heteropatriarcado nos muestra de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Y enfréntate tú solo, o tú sola, o tú solo, ¿vale? Pues entonces, o simplemente porque la persona, independientemente y sin seguir, tiene un deseo inherente y personal de necesidad de cambiar algunas partes de su cuerpo o lo que sea. Bueno, pues esas personas tienen que tener un derecho de acceso libre, gratuito y seguro a los tratamientos que se lo permitan. Y también las personas que decidan no hacerlo tienen que tener el derecho a ser respetadas y a ser nombradas e identificadas con su identidad, con su verdadera identidad. Entonces, las familias, te hablo ahora desde las familias porque es lo que conozco, no empujamos a los tratamientos, pero sí tenemos que acompañar. Si nuestra hija tiene esa necesidad, pues nuestra labor como familia es acompañarles y que lo hagan de una forma segura, supervisada y con todas las garantías de seguridad y demás. Porque de eso depende su felicidad. Pues nada, pues se les acompaña y ya está. Pero no estamos empujando, ni estamos obligando, ni estamos invitando, ni mucho menos. Y estamos trastornando a nuestros hijos para que hagan... Todo lo contrario, todo lo contrario. Exactamente, ¿sabes? Sí, de hecho, ya te digo, por ejemplo, en Crisalis trabajamos muchísimo talleres de autoconcepto, autoestima con personas trans, ¿no? Más adultas que hacen talleres con los más jóvenes para trabajar pues todo el tema de autoconcepto y demás, pues para trabajar autoestimas y para trabajar conceptos de autoamor y demás, pues más cercanos, pues más amorosos, ¿no? Hacia el propio cuerpo, que eso nos viene bien a todo el mundo. Pero bueno, ya sabemos que vamos a vivir en un bucle de críticas, hay que empezar un poquito a concienciar que el cambiar estos clichés es... Yo me he dado cuenta, nuestra asociación lleva muy poquito, llevamos solamente 4 años, llevamos muy poquito luchando por la visibilización del colectivo y yo jamás, o sea, me pasa un poco igual que a ti, yo jamás pensé que iría de abanderado de nada, porque yo esa fase de mi vida ya la había pasado. Yo me había casado con mi marido, yo había dejado atrás todo eso, hacía mi vida de una forma natural y no había pensado en coger una bandera y salir a los balcones con la bandera arcoíris, porque esa fase a mi edad ya la tenía más que pasada. Por circunstancias de la vida me veo aquí y felicísimo de presidir en TENEM y de la labor que desarrollamos. Pero sí que es verdad que hay que asumir que
ahora que nosotros sí que llevamos un tiempo trabajando en serio en esta visibilización del colectivo en general, te das cuenta de que cuesta muchísimo el intentar, ya no te digo modificar, es que es imposible, que hay determinados estereotipos que nos va a costar, yo creo, que superarán a lo que es nuestra generación y ojalá que las que vengan luego, esos estereotipos ya no los tengan o al menos sean más fáciles. Pero yo te digo una cosa, yo estoy confiada porque yo estoy en contacto con muchos adolescentes, porque tengo un hijo adolescente, y bueno, pues no es lo mayoritario, pero sí se empieza a ver otra cosa, ¿eh? Mucho más distinta a la que había en nuestra época, que nosotros somos ya viejunos. Bueno, no tanto. No tanto. Y es porque el confinamiento me ha sentado mal, pero... Pero bueno, quiero decir que ya los 30 los pasamos. Sí. Los 30 los pasamos. Entonces, bueno, pues no, yo veo a los amigos de mi hijo, jolín, pues vamos, nada que ver. Y en su pandilla, pues hay 3 chicos trans y bueno, y todo tan bien y tan diverso y tan maravilloso, ¿no? Y por eso te decía que yo confío mucho yo soy muy pro adolescentes. Es una edad que tiene como mucho estigma y mucho ahí encima y creo que tiene muchísimo potencial. Entonces yo creo que son una agente clave a la hora de reivindicar derechos. Son una agente clave porque lo tienen mucho más claro y se relacionan desde otros lugares y entienden las cosas de otra manera. Nos dice Antonio Roza que mi hijo está operado de mastectomía porque él lo necesitaba, pero no todos necesitan hacer ese cambio físico, porque tanto antes como ahora su pacho era de hombre tal como él se siente. Pues efectivamente es un poco lo que estábamos hablando. Total. Lo que necesite cada uno en ese momento para sentirse bien con su propia corporación. Claro, esto es una cosa que no se puede juzgar ni valorar, solamente garantizar el derecho al acceso y punto. Bueno, y también trabajar un poquito por el tema de las nomenclaturas, porque, por ejemplo, llamar a esa operación feminización del pecho, masculinización del pecho, pues mire usted, el pecho de mi hijo es masculino, tal y como está, ¿vale? Porque él es un hombre, entonces todo su cuerpo es de hombre, sus manos son de hombre, sus pies son de hombre, su cabeza es de hombre y su pecho es de hombre. Entonces, es una mastectomía, pero no estamos masculinizando nada que ya era masculino antes. Claro, ese trabajo también es importante, el tema del lenguaje, el tema que crea realidades. Nosotros ahora, es decir, hace poco, pues es el tema del lenguaje inclusivo, sobre todo en lo que viene a ser, bueno, pues tanto en tratamientos médicos como en cualquier tipo de impreso que consigas a nivel autonómico, a nivel estatal o a nivel municipal, se tiene queda un trabajo por hacer ahí todavía en cuanto a nombre sentido, a cuanto a progenitores, etcétera. Total. Todavía estamos con impresos que parecen de 1973. Totalmente, con lo poco que costaría. Y para acabar ya, porque si no, pues estaremos aquí y Carola ya bastante generosa es con regalarnos su tiempo y porque queremos dejarnos cosas por hablar, pero sí que nos están preguntando por WhatsApp, aunque no lo veis aquí, ¿vale? Que a nivel de vida cotidiana, ¿qué problemas hay en baños, deporte, etcétera? Nosotros conocemos un poco, pero vosotros habéis vivido más de primera mano y nos gustaría que al menos ese tema no quedase en el tintero, ¿no? Porque es como un tema que cuando nosotros hemos pedido que al menos se haga una prueba piloto en algún equipamiento municipal donde pueda haber de una forma consensuada con la gente del colectivo un tipo de instalaciones donde todos se pudiesen sentir cómodos, parece como que es algo que todavía incluso con gobiernos progresistas cuesta mucho el encaminarlo, ¿no? Sí que cuesta. Pues mira, el tema de los baños es un temazo también. Aquí son todo temazos. Y son temazos que generan muchísimo sufrimiento a muchas personas y que tienen una solución hiper sencilla. Por ejemplo, el tema de los baños es hagamos baños mixtos.
hagamos baños abiertos para que todas las personas puedan entrar. Y ya está. O hagamos vestuarios, por ejemplo, esto lo he vivido yo un montón de veces en los encuentros que tenemos de crisales, de familias y tal. Es que se te pone el pelo de punta de escuchar a una criatura decir, no, es que yo me apunté a hacer deporte, pues como tienen que hacer todas las criaturas jóvenes y todas las niñas que tienen que hacer deporte porque es algo que necesitan para su desarrollo, para su salud, y no sabe, y entonces pues no me querían federar en la federación del sexo que me corresponde, o a la hora de ir al baño o al vestuario, pues me querían meter en el vestuario de monitores o en un vestuario especial o en el de... Y entonces, vamos a ver, vamos a hacer baños mixtos y cada persona que se vaya al baño o al vestuario donde se sienta más cómodo. Porque además, a lo mejor resulta que mi hijo se siente más cómodo yendo al baño con sus amigas. O sea, él tendría el derecho de poder acceder al baño de hombres, ¿vale? Sin tener ningún tipo de problema. O una mujer trans al baño de mujeres sin tener ningún tipo de problemas. Pero es que a lo mejor esa persona en el instituto, que nos gusta ir al baño juntos, porque tal, no sé qué, se siente más cómodo yendo con sus amigas. Pues que sean baños mixtos y que cada persona vaya al baño donde se sienta más cómodo. Y si vamos a hacer baños mixtos, vamos a equiparlos y vamos a poner, por ejemplo, papeleras estas de compresas y tal, también en todos los baños, para que todas las personas que menstruan puedan utilizarlo. Vamos a tener esa mirada que es muy sencilla, vamos a asumir la diversidad de los cuerpos y vamos a hacer espacios cómodos, amables, para todas las personas. Es algo hiper sencillo. Se habla muchas veces de, pero es que esto ¿cómo lo vas a hacer? Porque ¿y si agreden a una persona dentro del baño? Es que una persona que te quiera agredir no va a dejar de agredirte porque hay una plaquita en la puerta con una señorita con falda y diga, ah, no puedo entrar a agredir porque pone aquí en la plaquita que yo no puedo entrar. Si te quieren agredir, te van a agredir, ¿sabes? Ahí o en cualquier otro lugar. Sin embargo, hablamos lo mismo que antes, por un hipotético hombre que vaya a ir cada día al registro de nombre, no sé qué, y por un hipotético agresor que vaya a agredir, oye, que hay agresores, claro que hay, claro que hay agresores, pero que... Bueno, claro, es una realidad innegable, vamos. Que sí, pero que agresores hay en cualquier lugar, incluso los agresores, ya sabemos que normalmente están más en el contexto familiar y cercano que en el de las personas desconocidas, ¿no? Entonces, vamos a dejar seguir sufriendo a muchas personas que a día de hoy están sufriendo por este tema, por una hipotética problema que podríamos tener o no, porque, oye, en un montón, yo vivo en Sevilla, que Sevilla es una ciudad muy bonita, con todo lo que tú quieras, pero le falta poquito, ¿no? En Andalucía estamos un poquito, pues yo qué sé, pues en Cataluña o en Madrid hay mucho más avances en muchas cosas. Bueno. Que sí, que ya lo sé, pero bueno, un poquito. Y yo me acuerdo, la vez que estuve en Madrid, que todos los baños donde iba eran mixtos. En todos los locales en los que entraba y en todos los bares y decían, bueno, ¿y qué está pasando? Pues no está pasando nada. Está pasando que las personas pueden entrar al baño donde se sientan más cómodas y fíjate tú, ¿y qué problema hay? Cuando poniéndolo segregado, pues estás creando mucho sufrimiento, pero mucho, mucho. Claro, y es un sufrimiento además, es decir, por ejemplo, que yo viví en primera persona pues, cuando iba al instituto y me tocaba ir al vestuario, porque tú no sabes lo que era el vestuario del instituto con el, me permitiréis, que esto yo ya lo tengo superado y como lo digo yo mismo, no os lo toméis como un insulto, con el maricón del instituto metido en ese mismo vestuario o en unos lavabos. Y yo pienso que igual a mí, ya no te digo como persona trans, sino como gay, me hubiese sido también mucho más amable el hecho de que algunas veces hubiese podido compartir algún espacio mixto y no algunos espacios en los que yo me veía acorraladísimo. Sí, y con el machote de turno que dices, Jolín. Pero es que además yo ahí no tenía escapatoria, ni tenía defensa, porque a mí si alguien me defendía eran las chicas. Entonces yo cuando estaba en ese tipo de espacios... Un espacio de oscuridad para ti. Eran espacios de acorralamiento, entonces, igual que los baños, eran otro espacio de acorralamiento. Entonces, al final yo pienso que ese tipo de espacios mixtos, no solamente, y evidentemente, y principalmente para las personas trans, pero también para gente no binaria, para los queers, para lesbianas, para gays, para...
donde nos podamos sentir de alguna forma en unos espacios seguros y mucho más cómodos, pues bueno, yo estoy convencido de que es algo que llegará y que llegará con el tiempo porque la sociedad está por delante de cualquier tipo de... Totalmente. Igual nosotros no lo vemos o lo vemos pero ya no lo usamos porque ya no tenemos ganas de ir al gimnasio, ¿no? Pero yo estoy convencido de que es algo que con el tiempo se creará. Es decir, y no es algo tan difícil. El otro día hablábamos... No, es que es muy sencillo. El otro día hablábamos tú y yo por teléfono del protocolo de políticas LGTBI que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cádiz, que tú decías que Andalucía vamos para atrás. Bueno, pues el Ayuntamiento de Cádiz tiene un protocolo de políticas LGTBI excelente. Y ellos ya van a poner en práctica pruebas piloto. Es decir, es que no hace falta que hagamos... Es decir, no hace falta que digamos, no, es que ahora hay que poner todos los gimnasios, todo el equipamiento público. No, vas cambiando. Vamos a hacer una prueba piloto, vamos a ver si realmente funciona. Vamos a ver qué pasa y, oye, cuando veamos que no pasa nada, porque no va a pasar nada. Y si esto funciona y vemos cómo funciona y vemos cómo podemos ir adaptándolo a las necesidades, pues vayámoslo aplicando al resto de equipamientos públicos. Si es que no pasa nada, de verdad. Hay muchas políticas que no se están realizando por el miedo y yo creo que por un punto de falta de valentía en ese sentido, pero que de verdad no pasa nada por intentar aplicarlas, vamos. Sí, además me parece una estrategia muy inteligente la de ir haciéndolo poco a poco, porque, bueno, sí que es verdad que vivimos donde vivimos y muchas veces es más inteligente esto de ir poco a poco y decir, vale, tranquilo todo el mundo, no os vamos a imponer nada, vamos a hacer esta prueba. Y cuando veamos que funciona y todo el mundo se quede tranquilo, lo ampliamos. Vamos ampliando. ¿Falta ampliarla a todas partes? Pues vamos poco a poco. Poco a poco, ya está. Oye, que también hay que entender que vivimos eso, porque vivimos donde vivimos y que, bueno, pues que las cosas necesitan su procesamiento, su información, su tal. ¿Vale? Venga, asumimos eso, pero avanzando, sin parar. Yo pienso que sí. Pues yo, si me parece, me quedo con esta frase, Carola. Avancemos sin parar, avanzad vosotros desde Crisalis, porque todo lo que avancéis vosotros va a ser trabajo que nos vamos a encontrar hecho nosotros aquí, que somos asociaciones mucho más pequeñitas y que necesitamos picar piedra, pero si nos hacéis ya el molde vosotros, nosotros ya tenemos que picar un poquito menos. Es un trabajo entre todos, es un trabajo entre todos. De verdad que sabes que te quiero mucho, que tú y yo que no es que nos conozcamos de esto, nos conocíamos ya de antes. De verdad, en nombre de Entenem, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias por compartir esta hora y 20 minutos con nosotros. Te hemos robado 20 minutos más de los... Nada, un placer, yo os lo regalo, encantada. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ido escribiendo. De verdad que es que creo que no os hemos podido contestar a todos. O sea, nos hablaban de los baños y eso. Es un tema que yo pienso que tenemos que seguir. Es un tema que es muy importante, ¿eh? Trabajando. Es un caballo de batalla. Y yo te pido, ya sé que para despedir, te pido que en otoño vuelvas a estar con nosotros. Cuenta con eso. Si no ha habido un holocausto zombie o algo así, porque ahora ya lo sabemos. Si tenemos preso, te pagamos el vuelo y te viene... Hombre, por favor, encantada, sin que me lo paguéis también. Y de verdad... Cuando me invitéis a una cerveza sin alcohol, yo encantada de la vida. Eso seguro. Bueno, aquí en Santa Coloma sin alcohol es difícil, pero algo podemos encontrar. Vaya, por Dios, bueno, pues una tónica. Pero algo encontraríamos también. Algo encontraremos seguro. De verdad, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, a todas las delegaciones de Crisalis que he visto que nos ibais escribiendo, a todos, a todas, a todes, de verdad. Gracias, Carola. La invitación está hecha. Yo ya, de verdad, que me adelanto. En otoño te queremos en persona aquí. Ya veremos cómo lo hacemos. Seguro que vuelos... Ya veremos. Una de las cosas buenas del COVID-19 es que los vuelos en septiembre estarán tirados de precio. Tirados de precio. Seguro que llegamos. Y nos aprovecharemos. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, de verdad, un placer. Y gracias a todos los que nos habéis seguido. Un besazo, que sea leve todo esto.
cualquier ayuda que necesitéis en estos momentos que estamos viviendo, cualquier persona que esté en casa de verdad y que esté pasando una situación de sufrimiento por tener un conflicto LGTBI con su familia, aquí estamos, por favor, escribirnos, no estáis solos y nada, un abrazo a todos y hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Carola. Ay, gracias a vosotros.